Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por Orellana, Vicente Báez. Muchas gracias realmente por la oportunidad. A ustedes la oportunidad de poder hablar, saludarle, enviar un saludo cordial a pueblos y nacionalidades de la provincia de Orellana y a las órdenes, porque la situación del país amerita poder comunicar y sobre todo evidenciar todas las situaciones críticas que vive el país. Estamos sumidos, estamos subsumidos sobre todo en una criptodictadura. Fueron las expresiones vertidas por parte del expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado Larrea. ¿Qué le parece? Mire, no solo que el concepto de Osvaldo Hurtado está evidenciando la realidad del país. Yo creo que la dimensión de lo que el expresidente habla se queda corto cuando nosotros podemos evidenciar que la dictadura, aunque no se haga declarada como tal, controla todos los poderes del Estado, controla todas las instituciones públicas y bajo su decisión toman decisiones o tienen políticas de la gestión administrativa. Eso realmente adolece de objetividad y de democracia, cuando se proscribe a los movimientos políticos que les estorban, cuando no hay una política clara de implementar para darnos seguridad, para darnos salud, para darnos educación. Entonces estamos hablando no solo de una dictadura, sino un desgobierno total. Desgobierno que no tiene ninguna política, ningún plan para ir poco a poco enfrentando la crisis e irla solucionando. Hay un proceso de desinstitucionalización total. Ante ello, no hay políticas públicas incorporadas, introducidas por parte del gobierno nacional. Palos de ciego, sobre todo en el capítulo correspondiente a la seguridad ciudadana. Ahora, el gobierno nacional anuncia un plan para contrarrestar, para arreciar en contra de la inseguridad galopante que vive nuestra capital. ¿Qué le parece, mire, asambleísta? Voy a repetir palabras de alguien que ya lo manifestó en una radio, en una entrevista. De la noche a la mañana, la crisis de la inseguridad se polariza o se presenta en la ciudad de Quito. Cuando hace 5 días nos dijeron que Quito es una ciudad segura, que no tienen ningún... Franciscana, dijeron. Además, segura, franciscana, etcétera. Y ahora resulta que van a implementar la presencia de 2.000 policías, 2.000 miembros del ejército, porque aducen que la inseguridad se ha desatado aquí en la capital. ¿Eso qué evidencia? Estrategias, porque ya estamos en campaña, estrategias para desprestigiar la gestión de quien realmente aquí en la ciudad de Quito ha dado respuestas y ha sido una administración seria como la de Pavel Muñoz. Eso es la intención del gobierno, de manera que no nos distraigan encuenteándonos y sobre todo engañando a la ciudadanía. Por suerte, ya todos sabemos que el gobierno lo único que hace es mentir y engañar, y eso ya nadie come cuenta. La falta de políticas, de planes claros que el gobierno tenga para implementar y darnos seguridad no existen, no es real. Se incrementaron el IVA y nadie sabe esos recursos para qué han servido. ¿Dónde está la plata? Seguramente, y esperemos que así sea, por lo menos, que estén pagando deuda externa. Pero la misma pregunta deberíamos hacernos: ¿tanta deuda para qué ha servido? De manera que lo único que nosotros hacemos es endeudarnos para pagar deuda. No entiendo. O sea, yo en el común de los cristianos, cuando uno se endeuda, es para invertir, para generar recursos y hacer que la actividad en la que uno emprende sea la forma de vivir. Acá nos endeudamos, nadie sabe para qué, y cada vez el incremento de la deuda es mayor y seguramente los recursos que ingresan
con normalidad a través de las diferentes fuentes como es el petróleo, el impuesto a la renta, aduanas, etcétera. Nadie sabe para qué sirve. Ahora vivimos la peor crisis del sector de la salud. Cuando inicien clases, veremos igual gravísima la situación en el sector de educación. Entonces, ¿qué está haciendo un gobierno? Esperemos que el pueblo reaccione y dé con coherencia y con responsabilidad la oportunidad a gente nueva que vengan a asumir la administración de los gobiernos autónomos descentralizados y cambiemos la imagen del país, porque en su momento nos tocará y nos veremos obligados a cambiar también de gobierno democráticamente dentro de lo que establece la Constitución, con un gobierno que no respeta la Constitución, no le importa. Ustedes deben recordar, hace poquísimo tuvimos una consulta popular donde 4 veces se le dijo no al gobierno. ¿Y cuál era la intención? Cambiar la Constitución. Ahora vemos cuáles eran las intenciones, ¿no es cierto? Tenemos un tratado comercial bilateral con Estados Unidos donde todos los sectores estratégicos pretenden privatizar y particularmente de forma expresa habla que el gobierno se compromete a hacer un proceso de licitación para privatizar el Campus Hacha. Es decir, es de la avidez por privatizar todo. El campo más rico, el más fructífero. El campo que mayor rédito económico le genera por la actividad petrolera al Estado. Ante ello, el gobierno nacional responde exclusivamente, concretamente a las transnacionales. Es decir, el gobierno se debe a eso. Ese es un gobierno sumiso a los Estados Unidos. Servil, lacayo, sumiso, vasallo. Es decir, es un desgobierno lo que yo le digo, ¿no es cierto? No puede haber un responsable como el presidente Daniel Noboa que siempre esté cumpliendo a los intereses privados y no del pueblo. Es ajeno a la realidad del país. Y eso es lo que nosotros tenemos que ahora ser conscientes y precisamente el pueblo unido actúe en contra, todo menos ADN. Muchas gracias realmente por la oportunidad, asambleísta. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por la SOAI, Roque Ordóñez. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Aquí estamos más bien prestos y dispuestos a las inquietudes que pueden tener y poder resolver desde el ámbito de nuestras competencias. Adentelladas en forma atrabiliaria, se impone una agenda parlamentaria por parte del oficialismo. No hay debate, no hay una concertación, no hay un diálogo franco y abierto por parte del gobierno nacional al interior de esta función del Estado. ¿Por qué? Le pregunto sobre todo asambleísta. Bueno, nosotros hemos venido viendo ya más de un año en funciones donde lamentablemente la Asamblea Nacional, en donde tiene que haber ese contrapeso político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente, en la Asamblea Nacional no se permite en los procesos de fiscalización de temas trascendentales e importantes que han venido pasando durante este año y más de gestión. El caso de los niños de las Malvinas, ATM, el caso último, el caso de Progen, y varios temas en donde nosotros hemos querido impulsar, por ejemplo, de que acudan los ministros de Estado, los exministros de Salud Pública, para que den cuentas, no a los asambleístas, sino le rindan cuentas al pueblo ecuatoriano sobre el sistema de salud pública a nivel nacional o sobre la corrupción en los varios procesos del juicio político, por ejemplo, el último de ATM impulsado por nuestros compañeros y obviamente por la bancada de la Revolución Ciudadana, que con los votos de los asambleístas del gobierno nacional impiden de que se tenga la responsabilidad política de la exministra Inés Manzano. No hay pesos ni contrapesos. Ante ello, prácticamente habría una dictadura al interior del Parlamento ecuatoriano. Hay un silencio cómplice por parte de quienes dirigen hoy la Asamblea.
y que el pueblo ecuatoriano lo sabe y que más bien ustedes tienen una bancada de la Revolución Ciudadana que va a defender los más altos intereses de los ecuatorianos, los recursos de los ecuatorianos y que mire los diferentes procesos de fiscalización que realizamos, por ejemplo, en el territorio, en cada una de nuestras provincias. Cuando visitamos un hospital, cuando visitamos los centros de salud, la gente nos pide que continuemos haciendo los procesos de fiscalización, pero no queda ahí. Nosotros demandamos de las autoridades, a través de los oficios, formalmente que se tomen correctivos necesarios. Pero eso no va a cambiar en razón por la disminución del presupuesto de salud a nivel nacional. No va a cambiar la salud pública de los ecuatorianos porque disminuyeron lamentablemente los asambleístas del gobierno el presupuesto en meses anteriores. No suministran, no proporcionan la información del caso ciertos ministros del gobierno nacional. ¿Por qué, sobre todo, le pregunto, asambleísta? Mire, nosotros a la interior de la bancada hemos conversado con muchos compañeros, cada quien en el ámbito de sus competencias, pidiendo información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, es decir, por los temas que nos corresponden a nosotros. Pero constantemente hay trabas. La ley dilatan. La ley te establece que 10 días tienen las autoridades para poderte responder, pero que lamentablemente no lo cumplen. Entonces ahí viene el tema de los insistos. Y claro, nosotros, la ciudadanía, no puede seguir esperando cuando no tienes cánulas, cuando no tienes medicamentos, cuando no tienes enfermeros, cuando no tienes especialistas, cuando no tienes los aparatos que demandan los hospitales del Centro de Salud Pública a nivel nacional. Y es lamentable porque la gente se está muriendo en las calles por las malas decisiones del gobierno nacional. Confidencialidad, hermetismo, opacidad por parte del gobierno nacional. No hay una rendición de cuentas. ¿Por qué? Bueno, la rendición de cuentas, usted recuerde que es obligatorio para todas las autoridades. Esa rendición de cuentas tiene que ir de la mano con los medios de verificación, porque el gobierno nacional nos puede decir maravillas, que vivimos en un estado constitucional de derechos, de justicia, que tenemos la mejor salud, la educación, pero nada de eso se cumple. En la práctica somos el quinto país más inseguro del mundo, lamentablemente, y con un nivel de persecución hacia los opositores, hacia el movimiento de la Revolución Ciudadana, y que ya la ciudadanía sabrá responderles en las urnas en los próximos procesos electorales. Tengan la certeza y la seguridad que como Revolución Ciudadana nosotros estaremos dándole cara al pueblo ecuatoriano, defendiendo sus derechos de cara a un gobierno dictatorial que se ha venido dando en los últimos meses. Se vienen unas elecciones fraudulentas. No habrá la participación política por parte de ciertas organizaciones. Ante ello, vamos con las expresiones vertidas por parte del politólogo Santiago Basabe, en tanto en cuanto el gobierno pretende ganar las elecciones, a las buenas o a las malas. Así de simple, asambleísta. Mire, nosotros hemos venido denunciando, no ahora, sino hace varios meses atrás, desde que inició esa persecución política hacia el movimiento de la Revolución Ciudadana, desde que el pueblo ecuatoriano le dijo 4 veces no a las preguntas de la consulta popular. Es decir, tenemos un gobierno en caída libre y claro, de cara al proceso electoral, lo que hicieron a nivel nacional a través de estas denuncias ilegales, ilegítimas, espurias, suspender a la mayor fuerza política a nivel nacional, que es la Revolución Ciudadana. Y claro, en esos diálogos permanentes con diferentes organizaciones políticas a nivel nacional y con varios líderes a nivel nacional, se decidió la participación a través del movimiento amigo. Y claro, el gobierno le tiene miedo a la Revolución Ciudadana, que terminó proscribiendo, suspendiendo también a través de una denuncia del 1-800, que nadie conoce, nadie sabe de esas denuncias, y lo que vemos claramente es que tenemos un Consejo Nacional Electoral, que es la comisaría del Ejecutivo, tenemos un Tribunal Contencioso Electoral, que es la comisaría del Ejecutivo, tenemos todas las instituciones que deben estar al servicio de los ecuatorianos y que más bien están al servicio de la predisposición del presidente de la República.
Muchas gracias. Para terminar, habría lavado de activos. En cuanto a la revolución ciudadana, razón por la cual hay una proscripción política en contra de dicha organización. Todo de acuerdo al gobierno nacional. Mire, nosotros rechazamos como el que más estas narrativas del gobierno nacional. Nosotros somos una organización política seria, responsable, que cumplimos con el proceso de la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral de todas las campañas, de las últimas campañas electorales. Vuelvo y repito, lo que buscan a nivel nacional es la persecución política a la mayor fuerza, como lo es la Revolución Ciudadana. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la asambleísta correísta por Chimborazo y jefe de bloque del correísmo al interior del Parlamento ecuatoriano, Patricia Núñez. Muchas gracias realmente por la oportunidad. A usted muchas gracias también por la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía y poder expresar lo que está sucediendo dentro de la Asamblea. Prácticamente todo está juzgado y sacramentado al interior del Parlamento ecuatoriano. No se dio paso al juicio político concerniente a la exministra de Energía, Inés Manzano. Ante ello reina, campea, pulula, triunfa la impunidad en el país y sobre todo al interior del Parlamento ecuatoriano por parte de una mayoría oficialista. Así es, como ustedes conocen, se dio el juicio político donde se dio todo un proceso y dentro de la comisión vimos cómo se manipuló también la forma de cómo se dio el juicio, ¿no? Porque vimos claramente que la señora exministra nunca se presentó a debatir, a plantear sus temas, sino más bien mandó a 3 abogados para que la defiendan. No tuvo la entereza de sentarse en el lugar que le correspondía y darnos una respuesta. Mandó a 3 abogados que como que estuviéramos en un juicio común y no en un juicio político, pues empezaron a plantear una serie de temas que debió haberlo hecho la señora. Nosotros seguimos el proceso, indicando las pruebas, lo correspondiente, planteando por qué debía darse paso a este juicio político, porque claro, la señora Manzano tenía toda una responsabilidad al estar al frente de una entidad y al ser quien
cuando ingresó a esta entidad, pues debió haber conocido, debió haber pedido informes, debió haber pedido todo lo necesario para saber qué es lo que estaba pasando. Lamentablemente aprobó incluso pagos que no se debieron haber hecho porque ya había alertas, que incluso en un momento dado fue la Contraloría General del Estado quien planteó esas alertas y la señora no hizo absolutamente nada, no movió ni un dedo para investigar, para ver qué es lo que estaba pasando, o seguramente lo sabían. En estos momentos, cualquiera de estas opiniones que tenemos, pues ya no sabemos, porque la señora no estuvo para poder explicar, para poder defenderse, y claro, tuvimos una pérdida de aproximadamente 70 millones de dólares y que se unen también al caso Austral, que hablamos de una pérdida de aproximadamente 100 millones de dólares. Es decir, en este tema energético, la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano ha perdido aproximadamente 200 millones de dólares y no tenemos hasta ahora una respuesta con respecto a esta investigación. La Fiscalía no nos ha dado respuesta, no encontramos quién... Hay fiscal. Claro, porque también esto se denunció, lo de Progen se denunció y el fiscal todavía no nos ha dado ninguna respuesta con respecto a estos temas. Y es preocupante ver cómo entidades o digamos, autoridades que deberían estar pendientes de dar una respuesta a la ciudadanía no lo hacen. Y claro, ministros que han pasado uno tras otro, como el ministro Luque, la ex ministra Manzano, han pasado variedad de temas y de supuestas corrupciones y no nos han dado respuesta, ¿no? Lo de Progen estuvo el señor Luque, lo de Austral estuvo el señor Luque y varios temas. Mire, ahorita, por ejemplo, estamos hablando de un dique que no duró ni 3 meses y se vino abajo, 19 millones invertidos en construir un dique para la Coca-Cola Sinclair. ¿Y quién ha dado respuesta? ¿Y al frente quién está? Nadie. El señor. Nadie dice nada. Y nadie dice cuando nada. Se trata del gobierno nacional, sobre todo. Y cuando hablamos del museo, incluso ya se entregaron dineros para lo del tema de la contratación del museo. Igual nadie dice nada. Entonces, sí es preocupante cómo las autoridades se encargan de poner una cortina de humo, de no hacer la investigación correspondiente, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni los entes de justicia se encargan de hacer lo que les corresponde, y en el país no pasa nada. Mientras nos roban la plata, no pasa nada. Todo está coludido, todo está confabulado. La consigna del gobierno nacional la proclama, el lineamiento de este régimen actual es tapar el latrocinio público y no transparentar y no esclarecer absolutamente nada en el país asambleísta. Así es, y ustedes vieron claramente cuando se dio el juicio político, cómo en vez de sentar un precedente en este gobierno de los independientes, porque estos independientes también se venden a la bancada oficialista. Dependientes, diría yo. Claro, nos preguntamos por qué no votan a favor del pueblo ecuatoriano. Sabemos que los oficialistas, de hecho, van a estar con el gobierno, porque a quien se deben es al gobierno, pero por lo menos los independientes debieron haber votado con criterio y apoyar la propuesta de la Revolución Ciudadana. Vimos el apoyo, sí, de algunos asambleístas, tanto del Partido Social Cristiano como también del Pachacútec, pero no hay una contundencia en un voto firme para desenmascarar a estas autoridades, para plantear que no se archive un juicio político y hacer justicia en el país. Y los ciudadanos lo saben. Los ciudadanos lo saben y eso es algo que sí, tiene que actuarse, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que actuar, hay que levantar la voz, hay que exigirle al gobierno que las cosas se hagan con transparencia. Ya basta de seguirnos mintiendo, ya basta de seguirnos subiendo el combustible, por Dios. Ahora tenemos el tema de los pasajes. Imagínense, los pasajes. Encarecimiento de la vida, sobre todo. Intercantonales, por Dios. A la gente más pobre, al ciudadano de a pie, a la gente que necesita trabajar, que necesita trasladarse, que necesita llevar sus productos, a la gente que realmente pues está dándole una respuesta a este pueblo ecuatoriano, a este país entero, con su trabajo, con sus impuestos. A ellos les afecta. ¿Cómo es posible que se tomen este tipo de medidas y el gobierno no haga absolutamente nada?
Nosotros estamos ahora recorriendo el país con el tema de salud. Ahora, claro, nos ven saliendo, inmediatamente sacan a sus asambleístas, a sus ministros a hacer el recorrido para hacer una campaña mediática de que todo está bien, cuando sabemos claramente que no hay medicinas, que no hay médicos, que nos están mandando a comprar las recetas hacia afuera, que no tenemos la posibilidad de hacernos una operación, porque la situación de la salud en el país es tenaz, es terrible. No se diga lo de seguridad. Así es. El país va de mal en peor. Y ahora, claro, con sus campañas, nuevamente van a intentar convencerle a la gente para que seguramente cuando nos toque ir a una lid electoral, pues a través de los gastos que ellos hacen, ¿no? Los bonos que entregan y todo eso, quieran convencer al ciudadano ecuatoriano. Eso es lo que hay que cuidar. Y eso hay que ser muy, muy inteligentes para darnos cuenta de la forma como manejan la campaña este gobierno. Falta de diálisis en el país. Ante ello, hay muertos. Infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, tenemos un gobierno totalmente negligente, indolente, a tiempo completo. Muchos pacientes, ya digo, han muerto por falta de diálisis. Y no hay una solución por parte del gobierno nacional. No desembolsa los recursos correspondientes. Así es, la deuda persiste. No se cancela la deuda que tiene el gobierno con las clínicas privadas. Han tenido que reducir estas citas de diálisis que tienen, que supuestamente deberían ser 3 semanales para que pueda mantenerse en una situación adecuada el paciente. Se reducen porque lamentablemente no hay fondos, no hay dinero, no pueden comprar los medicamentos, se tiene que despedir personal. Entonces es complejo ante una situación que es muy dura para los pacientes con insuficiencia renal y que dependen de estas citas para el tema de la diálisis. Entonces, claro, es preocupante y el gobierno igual, indolente, no le importa, no hace absolutamente nada. Y ¿qué nos queda? Que nos queda más bien que denunciar, levantar la voz y seguir exigiéndole a este gobierno que cumpla con lo que le corresponde. Que cumpla sobre todo. Así es. También con la obra pública. Somos testigos sórdidos de que la infraestructura pública se cae literalmente a pedazos ante la complacencia del gobierno nacional. Así es. No hay obra pública. Y eso hay que decirlo de frente. Así es. No hay obra pública. No hay obra pública. Algo están haciendo por un lado, por otro lado, para justificarse. Pero no hay Vende humo el gobierno nacional. Perdón por la interrupción, le digo de paso, asambleísta. Exacto. No es que tenemos obras de gran envergadura, obras que resuelvan el problema energético, obras que resuelvan el tema vial, obras que resuelvan la situación de educación, que resuelvan el tema de salud. Yo le digo, y le digo con tanto dolor, porque yo veo en mi provincia un hospital que se está cayendo a pedazos, el hospital de Alausí, y no hay una respuesta del gobierno. El hospital de Riobamba ya ha cumplido su vida útil, tiene más de 100 años y no podemos repotenciar el hospital de niños. El hospital de niños que ni siquiera tiene un ascensor, que ya tiene igual casi 100 años de existir. Y no podemos contar con un hospital que tengan salas adecuadas, que puedan dar una respuesta a los pacientes, a los niños, por Dios. ¿Qué obra está haciendo el gobierno? ¿Qué obra? Apenas está haciendo alguna cosita por aquí, alguna cosita por acá, o inaugurando obras de otros gobiernos. Por Dios, es una vergüenza realmente este gobierno. Pero en todo caso es lo que tenemos y creo que es el momento de ir ya actuando. Yo lo único que puedo decir es que hay que pensar muy bien, y actuar cuando nos corresponda con conciencia. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias también. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por Imbabura, Fernando
de la Torre. Muchas gracias realmente por la oportunidad. ¿Cómo están, estimados compañeros? Muy buenos días. Un gusto saludarles nuevamente y aquí estamos para responder las inquietudes que tengan cada uno de ustedes. Crónica de una muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez. En sí, se sabía de antemano el archivo del juicio político respectivo en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. Todo se plasmó al interior del Parlamento ecuatoriano. ¿Qué le parece, asambleísta? ¿No ha sido procesada políticamente la exministra Manzano? Sinceramente, vergüenza ajena de la comisión donde se tramitó, se dio seguimiento a este tema del juicio político. Tienen la fuerza de los votos y archivaron un proceso donde las responsabilidades políticas deberían de ser sancionadas, por lo menos políticamente, porque si es que vamos a estar a la dependencia de un gerente de una empresa pública, ¿para qué tener ministros? Esa sería la pregunta. Si no van a ser responsables de la cartera de Estado que les corresponde representar legalmente. Entonces, en ese sentido, decepcionado de los asambleístas que con la mayoría del voto oficialista archivaron este juicio político. No se consumó dicho juicio político en el Parlamento ecuatoriano. Todo fue blindado, todo fue obstaculizado por parte de una mayoría oficialista que aseveró, que esgrimió lo siguiente: no hay una responsabilidad política por parte de la exministra Inés Manzano. Entonces la pregunta sería, ¿quién tiene la responsabilidad política? ¿O quiénes eran quienes autorizaron los desembolsos para Progen y ATM? Esas preguntas nos tendrían que haber dejado bien claro la situación para deslindar el tema de la exministra Inés Manzano, como lo blindaron de esta manera. Alguien tiene que responder, pero ese alguien no aparece porque están blindados con la protección de todo el aparataje del Estado. Entonces, los asambleístas oficialistas jamás van a dar paso a algo que hablen contra el gobierno. En la Comisión de Fiscalización y Control Político no compareció la exministra de Energía, Inés Manzano. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos, asambleísta, detenidamente. Como decía al inicio, es una vergüenza total que cuando alguien está en las funciones del servicio público como autoridad, siempre se mueren por estar enfrente al pueblo, frente a la gente, para hablar del trabajo que están haciendo. Pero cuando hay que dar una explicación a la sociedad ecuatoriana, ni siquiera dijo una palabra. En ese sentido, incluso rompieron el procedimiento del juicio político. ¿En qué sentido? En el sentido de que ella es la que tendría que haber estado frente a los asambleístas a dar respuesta al pueblo ecuatoriano. Más bien mandaron 2 abogados para que les representen. Esto no era un juicio penal o juicio civil. Así es. Esto es un juicio político donde el implicado tiene que responder a la sociedad. Es un juicio político, no un juicio penal. Entonces, bajo estas circunstancias, vergüenza de este tipo de autoridades, ministros que solo están para proteger al gobierno o para hacer cosas indebidas en contra de la sociedad ecuatoriana, como fue el desembolso de los fondos de la sociedad ecuatoriana a estas empresas que jamás cumplieron con los requisitos establecidos. Los racionamientos eléctricos en sí fueron una realidad insoslayable en el Ecuador. Hubo un costo de $2.000 millones norteamericanos. Justamente es lo preocupante, no solo son los cerca de $74 millones con ATM, más bien el perjuicio que se generó a la sociedad ecuatoriana porque no pudieron realizar sus actividades económicas por las 14 horas de falta de energía eléctrica. Todo eso, ¿quién va a responder entonces? Todo eso... Perdimos $2.000 millones norteamericanos. Incluso hasta más. Así es. Entonces, esos son los cálculos a grosso modo, pero si vamos a más refinadamente, estoy seguro de que el tema económico va a ser mucho más todavía.
estimados todos, estar pendientes de lo que están pasando con los representantes del gobierno, con los asambleístas, que de verdad queremos representar a la sociedad ecuatoriana para que esto no quede en la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias realmente por la oportunidad, asambleísta. Un gusto.